Pues nada, estamos acá con Don Ewin Genera, desde Miami, pero que es boricua y un gran músico, ceramista y podemos decir que ocarinólogo, porque acá se usa mucho el término ese para referirse a las personas que estudian las ocarinas, los instrumentos cerámicos. Y queríamos como una de las preguntas que teníamos era que si nos hablaba de sus comienzos en la música y de la creación de los instrumentos cerámicos, y así se presenta usted muchísimo mejor que con esta pregunta. Claro, claro que sí. Muchas gracias, David, por esta invitación, que de verdad es un placer. Ha sido un placer conocerte, conocer a Laura, el trabajo que llevan realizando por tanto tiempo. De verdad que ha sido inspirador para mí en este proceso de retomar el barro nuevamente después de algunos años que estuve alejado un poquito del barro. Eh, ha sido muy inspirador el conocerte y conocer tu taller y la labor que están haciendo tan bonita. Como dijiste, mi nombre es Edwin Gerena, soy de Puerto Rico originalmente y a raíz de un huracán que devastó allá la isla y afectó mucho mi taller artesanal, un taller que desde los 90 estaba comenzamos allá en la isla, pues me vi forzado a salir de Puerto Rico y buscar un trabajo más estable acá en la Florida y llevo acá 7 años, específicamente en Orlando, Florida, que es más la parte central de Florida, más que en el sur. Ahí es donde estamos ubicados, sí. Ajá, En Orlando. ajá. Así que muchas gracias por este espacio, la invitación y nada, súper contento de poder compartir contigo este ratito No, es y un con placer. todos ustedes. No, es un honor. Y con la pregunta que si nos hablaba de sus comienzos en torno a la música, ¿sabes? Porque usted nos había comentado que tocó muchos instrumentos, ¿no? Antes de meterse en lo que sería ya los cerámicos, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo fue esa, desde cuándo, desde niño? sí. Sí, mi interés por la música surge desde que tenía aproximadamente de 10 a 11 años de edad. Un tío me regala una pequeña flauta de lata, una flautita traversa de lata, que desde que cayó en mis manos, pues comencé a reproducir sonido con ella y se convirtió en uno de mis juguetes favoritos. Así que luego fui creciendo y fui eh, agarrándole más amor a la música y al instrumento de la flauta específicamente. Entro en una banda donde empiezo a dar mis comienzos en la lectura de la música y conocer ya el instrumento de la flauta moderna, ¿verdad? La flauta traversa, que se le conoce también, o flauta clásica. Ahí pues comencé a estudiar música formalmente en una banda en la iglesia que yo me reunía con mis padres en aquella época. Luego de eso me interesó en seguir estudios en la música. Al graduarme de la escuela superior, audicioné para el Conservatorio de Música de Puerto Rico y entonces paso la audición y comienzo mis estudios universitarios formales ya en flauta clásica y educación musical. Así que estaré estudiando educación musical, pero siempre practicando el instrumento de la flauta. Ajá. Sí, sí. No, qué bueno. Y Sí, los de sí. barro los tocó en la universidad o fue ya una incursión posterior? Exacto. Ya en esa época que estoy estudiando en el conservatorio, eh, tuve una experiencia muy peculiar que algún día pues te daré detalles más al respecto, pero tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veo, para decírtelo así por encimita, pero fue una experiencia que cambió mi percepción de la música completamente. A raíz de ese sueño es que comienza el anhelo de conocer los instrumentos prehispánicos, los instrumentos antiguos, los instrumentos de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Y comenzó mi proceso de investigación
y de aprender un área nueva que nunca había tenido curiosidad por estudiar y aprender. Para mí la música, mientras más complicada, mejor. Mientras más notas tuviera, más retante, más. Pero luego de esta experiencia, de este sueño, mi percepción de la música cambió completamente y me di cuenta que la música, más allá de ser algo complicado o que mientras más complicado, más divertido, empecé a descubrir lo que es la sencillez y la riqueza de la sencillez del sonido, ¿ves? Y sobre todo los sonidos originarios. Y ahí pues mi mentalidad completamente fue cambiando poco a poco y fui descubriendo un mundo tremendo. Para darte un pequeño detalle, en este sueño yo me veo, me vi ubicado y sabía en el sueño que estaba en el Cusco, Perú. Y tuve una experiencia con una persona que se para al frente mío, era un anciano y tenía en el cuello una flautita pequeñita, parecida a las quenitas de hueso que se encuentran en las culturas antiguas. Simplemente él lleva su flautita a la boca y empieza a tocar una melodía. Mientras toca esa melodía yo despierto, pero despierto llorando y con muchas preguntas en mi mente. Y de ahí en adelante me di a la tarea pues de investigar qué era ese sonido, qué son esas flautas pequeñitas, qué son esas culturas antiguas. Y de ahí pues hasta el día de hoy ha sido todo un viaje de descubrir, de conocer, de experimentar. Ajá. Sí, sí. Yo no sabía cómo, no sabía cómo trabajar el barro. Lo primero que tuve de un instrumento de flauta latinoamericano fue una quena, que precisamente un señor de Colombia me vendió allá en Puerto Rico. Lo conocí y me dijo, tengo algunas quenas, te puedo vender una. Y la cosa es que ahí empiezo a practicar lo que es la quena, que era súper complicado para mí, no me salía el sonido ni nada. Pero en ese deseo de aprender, pues seguir trabajándolo. Descubro las primeras ocarinas, que eran piezas que conseguía en el viejo San Juan en diferentes tiendas como artesanía, ¿verdad? De estos países como México, Guatemala. Esos fueron mis primeras ocarinitas y silbatos en mi colección. Después de ahí, pues despierta el deseo de aprender a hacer mis propios instrumentos y entro en la Universidad de Puerto Rico, que es parte del viejo San Juan, en el viejo San Juan, no, en Río Piedra, que es parte de la capital, de una ciudad de la capital de San Juan. Ahí pues estudié alfarería, estudié cursos en cerámica desde lo más simple hasta la más complicada. Aprendí cómo quemar y cómo trabajar el barro. Mi maestro de alfarería, cuando yo le comento el interés que yo tenía en reproducir las flautas de arcilla, de barro, me dice, yo te podría explicar, pero eso es muy complicado, mejor concéntrate haciendo vasijas, porque sacarle sonido al barro no es fácil. Y me acuerdo que yo agarraba las clases y luego en el cuarto de mi casa, en una mesa pequeñita, seguía buscándole la vuelta, tratando de reproducir esos sonidos, hasta que un día lo logré. Y de ahí en adelante nunca más pude dejarle hacer flautas y ocarinas en barro. Sí, sí. Sí, que es así. No tenía referencias de nadie que me pudiera enseñar. Y luego, después de muchos años, yo tuve el privilegio de poder explicarle este arte y lo que aprendí a través de los años a diferentes personas y diferentes muchachos artesanos de la isla. Y uno de ellos aprendió a hacerla y fue una alegría grande. Sí, él tiene el apodo de Yamauco, Jesús Gandía, excelente alfarero. Sí, en el caso mío, yo comencé, una de las motivaciones o inspiraciones fueron las piezas que yo mismo comencé a adquirir
por ejemplo, en tiendas del Viejo San Juan traían artesanías de Chile, artesanías de México, de Guatemala, y esas fueron mis primeras piezas de barro, silbatos y ocarinas de barro. Ahí yo empecé a estudiar los sistemas, ¿verdad? Y mirando y tratando de replicarlos por mi cuenta. Pero luego también la otra referencia en el proceso de aprender a hacer las ocarinas fue el método inglés. Este es un método que se hizo en Inglaterra por un matemático llamado John Taylor. John Taylor descubrió el método de uno poder hacer una escala completa en una ocarina. Sí, y se le conoce como método inglés. 5 agujeros para poder hacer 15 sonidos, o 4 agujeros para poder hacer 13 sonidos diferentes. Reproducir 13 sonidos en una ocarina. Y eso me cautivó cuando yo vi la posibilidad de poder hacer una escala moderna dentro de una pieza, ¿verdad? Que originalmente es tan milenaria, tan antigua. Para mí eso fue como que un descubrimiento grandísimo. Y me enfoqué en poder aprender específicamente esta técnica. Italia tiene otra forma de afinación para las ocarinas. En Europa hay diferentes. Japón tiene diferentes formas también de afinar una ocarina o de hacerle que reproduzca muchos sonidos. Pero a mí me llamó la atención ese método inglés y me concentré a través de todos estos años en irlo perfeccionando, y cada día aprendo cositas nuevas, y esto no se acaba, el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Nunca. No, pues, por ejemplo, en América, que es lo que vamos a estar ahorita como hablando, más que las escalas en los orificios, que muchas veces los orificios son siempre iguales, ¿no? Son las tipologías, ¿no? Es decir, ya no van a ser con forma redonda, sino que la forma es la que va a dar el sonido, ¿no? Entonces, van a ser pentatónicas en una forma concreta. Pueden ser pentatónica en un rombo, pentatónica en un tubo, pentatónica en un glóbulo, pentatónica alargada, y ahí van a cambiar los sonidos, ¿no? Es decir, las escalas se van a dar conforme a la forma. Me pareció muy curioso eso, ¿no? Porque luego en Europa y en Asia casi todas son iguales, ¿no? Siempre van a ser el instrumento, hay una rigidez en el instrumento tiene una forma. Exacto. Sí. Y ya, ¿no? Entonces es muy diferente. Y yo, por ejemplo, nosotros como pues sabemos de mucho de cerámica, nos queda muchísimo por aprender, pero de música nos queda mucho más, ¿no? Es decir, mi oído musical no es algo que yo tenga como muy sensible, estoy construyéndolo, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Pues yo sé que hay algo importante ahí y me estoy perdiendo, ¿no? Porque unas sociedades que están en América van a ir buscando los sonidos con las formas, y otras sociedades, ¿no? Con las digitaciones. Estás trayendo una propuesta súper buenísima para pensar y para ponernos a meditar al respecto. Por eso yo creo que la riqueza que tenemos como pueblos latinoamericanos, la riqueza que hay, porque a la vez del sonido, que se pueda proyectar y se pueda jugar con la forma a nivel que por siglos y miles de años se ha venido haciendo, pienso que es una riqueza inigualable, ¿ves? Que es algo maravilloso. Pero esa pregunta que plantea está súper interesante, porque es verdad, Europa se enfocó en una forma específica y se trabaja, ¿verdad? Según lo que estás planteando con el sonido, ¿verdad? Sí, se buscan las escalas, puede ser más grande o más pequeño los orificios, ¿no? de percutor para las notas, pero en América no, los orificios percutores siempre son chiquititos, son iguales, pero la forma es la que le va a dar el sonido, ¿no? Es decir, la que va a dar los armónicos sería, no sé cómo. Wow, eso está maravilloso, y vienen muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Porque pienso que estos grupos antiguos y grupos originarios, ¿verdad? Civilizaciones antiguas estaban buscando algo más,
estaban buscando algo más que los representaban en la forma, entonces el sonido venía a respaldar esa forma. Y para mí que ahí está la riqueza de lo que nosotros tenemos como latinoamericanos, ¿verdad? De que más allá de hacer muchas notas, de más allá de poder hacer una escala completa, de más allá, hay un simbolismo detrás de esas piezas, tanto las que se han encontrado como las que se siguen confeccionando en toda Latinoamérica. Hay algo más profundo que tocar una escala o que tocar una afinación tal o cual. Es algo mucho más. Y yo creo que ahí estriba lo que a mí me conectó, que me saca de lo que era clásico, lo que era el jazz, lo que era lo complicado, y me lleva a descubrir la riqueza en lo simple, en un sonido, una nota. Por eso practiqué el didgeridoo, que es un sonido continuo, pero que dentro de un sonido hay tanto, hay encerrado ahí, hay tantas cosas que pasan dentro de un sonido. Y como estas flautas inclusive que en el Caribe se han encontrado silbatos que lo que producen es una nota nada más. Y me imagino esa nota multiplicándose por muchas personas tocando una nota también, ¿entiendes? Y el efecto que eso produce, como por ejemplo cuando muchas personas se juntan a tocar una pifilca, por ejemplo. Eso crea una atmósfera bien sobrenatural lo que pasa ahí. Y yo creo que hay algo más allá que generan mil preguntas en mi mente también. Y yo no sé si tenga la respuesta correcta para poderlo responder, pero es el gancho que me conecta es como que es el conector, esa curiosidad de seguir buscando, de seguir aprendiendo qué es lo que hay, qué hay encerrado detrás de algo que podemos llamar simple, pero que no es tan simple nada, que es más profundo que eso. No sé si me explico. No, yo te no entendí. sé si me estoy explicando. Te entendí porque Pero, es eso, encierra, hay una filosofía detrás de cada instrumento, ¿no? Que tiene, que le da un protagonismo muy fuerte al instrumento y no tanto a quien está tocando el instrumento, ¿no? Porque de pronto uno se va a otras latitudes, ¿no? Y es el músico, la orquesta, ¿no? Quien tiene el protagonismo, ¿no? Quien lleva la batuta. Pero es en el mundo precolombino es la pieza la que tiene el protagonismo, ¿no? La que va a encerrar tanto el simbolismo, la sonoridad que es muy particular de esa pieza, y como dice también, la atmósfera que se crea cuando muchas personas las ponen en acción, ¿no? Cuando de repente esa persona... De pronto pienso que el músico desaparece en un momento dado. Claro. Y si fuesen muchas... Sí. ¿No? Y que si fuesen muchas personas también tocando, también desaparecen, ¿no? Piensa en esa atmósfera, ¿no? El sonido le quita el protagonismo a todos los demás, ¿no? Las piezas le quitan el protagonismo a todos los demás. Es algo maravilloso. Y al respecto pienso que me siento privilegiado de poder ser parte de alguna manera de esto, de esta maravilla de poder crear de la nada, de poder crear de la tierra, dar forma, pero a la vez de dar forma, poder que podamos crear sonidos y que podemos conectarnos de una manera bien especial a algo que está pasando sobrenatural, que a lo mejor no nos da la imaginación ni la mente para entender la profundidad, pero qué maravilla, ¿verdad? Sí, mucho. Sí. Y de hecho, que estamos hoy hablando de... Usted es compositor, ¿sí? Sí. Sí, no tengo tantas composiciones, pero sí, a través de los años, empezando con esa melodía que le hablé al principio, que tuve la oportunidad de escuchar en el sueño, en esa quenita pequeñita que el indígena tocó, que el abuelito tocó. Esa melodía yo despierto con ella en mi mente y agarré una grabadorita de mano que yo siempre tenía cerca y la grabé. Luego, muchos años después de esa experiencia, al entrar al Conservatorio de Música,
junto a unos amigos la pudimos organizar la idea y ampliar un poco más, y hicimos una composición que es el título es el tema de mi primera producción musical, Sobre las alas del viento se llama, mi primer disco que hice en el 2002. Sí, sí. Y claro, de ahí, esa era la pregunta, ¿no? Es decir, como compositor, porque son piezas, las piezas que estudiamos, que intentamos de alguna manera volver a llevar al día a día, ¿no? Estas piezas se tienen que interpretar. Se interpreta uno porque no sabe cómo se tocaron. ¿Sabe? No sabemos cómo eran sus melodías, ¿cierto? Los pueblos, claro, los pueblos que hoy día están, ya no usan esas piezas, ¿no? Por ejemplo, acá los arhuacos, por ejemplo, que son unos grandes referentes musicales acá, no usan la cerámica para ese tipo de, ¿sabes? De acción. Y entonces uno pues dice, bueno, pues entonces ¿cómo era? ¿Cómo sucedía? ¿No? Y sin embargo usted tiene composiciones, ¿no? O sea, sabemos que una surge del sueño, que no sabemos que surge de un sueño. Pero, por ejemplo, por ver si tiene relación. Cuando una vez estuvimos hablando con un músico arhuaco, no sé si usted sabe que acá los arhuacos, pues el músico es desde niño se educa para eso, ¿no? Es su propósito en la comunidad, ¿no? Es una función que es como, digamos que es muy importante, ¿no? Que tome el relevo y él pase esas canciones a otra persona. Y las canciones que tocan, que aluden por ejemplo a la lluvia, para cada acción que se basa en la comunidad hay una canción. Eso, y lo que nos contó es que siempre se tiene que repetir 4 veces, ¿sí? Si 4 veces y que la quiere volver a repetir, ya son 8 veces. Va de 4 en 4. No entendimos muy bien a qué se refería cuando dijo que eran 4 veces 4. No sé si era que eran 4, no sé cómo se llama eso en música, pero él repetía que era 4 veces 4, ¿no? Y ahí nos quedamos con eso. Y lo curioso es que, por ejemplo, muchas de las flautas, que de hecho que estamos estudiando, Zenú, Tairona, Malibú, tienen 4 orificios, ¿sí? O van de 2 en 2. No, entonces el 4 se repite mucho en lo que serían los instrumentos, ¿no? Entonces nos preguntábamos si también esas composiciones que usted hace giran en ese 4, a lo mejor en ese sueño lo llevó al 4. Interesante eso. O fue algo o parte de otros referentes, porque cuando se le escucha a usted en lo que sean sus composiciones suenan ancestrales, suenan unas melodías muy, ¿sabes? Que dice tú, güey, ¿dónde sacó esas canciones? ¿No? Claro, ahorita ya sabemos que viene de un sueño. Místicas. Súper interesante, pero nunca nunca he pensado específicamente en esto que me acabas de decir, que está súper interesante y como de verdad que súper inspirador el hecho de pensar de que estas tradiciones se conservan y se pasan hacia los niños, que se escogen desde pequeños para que aprendan estas melodías y estas canciones. Es curioso, nunca lo he analizado de esa forma. Yo creo que más en mi caso es algo ¿cómo es? Intuitivo, que simplemente nace. Porque te comparto, el día que yo logré reproducir sonido a mi primera ocarina, el primer silbato que hice de barro, la primera forma que logró sonar con canal de insuflación y todo, la sensación fue como encontrar algo que se me había perdido hace mucho tiempo. Esa, le digo, mi experiencia personal. No, es bonito, muy bonito. Como que encontré algo que se me había perdido y lo que causa es una sensación de emoción y un sentimiento que al día de hoy no puedo explicar, ¿ves? Es algo como, no sé, sobrenatural, si podríamos decir, porque no tengo la explicación exacta por qué, pero es algo que simplemente siento y lo dejo fluir, así nomás. Y
y es súper especial para mí personalmente el agarrar un estribillo, una melodía pequeña y repetirla y repetirla y repetirla muchas veces. Es una experiencia impresionante, no hay descripción para eso. Sí, sí, sí. Pero con relación a la forma, nunca lo he analizado de esa manera, aunque está súper interesante y me encanta y tengo tanto que aprender sobre las culturas antiguas y porque pues, yo me he dado a la tarea de buscar, pero nunca he tenido a nadie formalmente que me explique, como por ejemplo usted ahora mismo, ahorita, que me está hablando sobre esta forma de tocar melodías y de hacer melodías que se pasan de generación en generación. Eso yo lo encuentro maravilloso. Sí, sí, Claro, sí, sí. lo nuestro, claro, lo hacemos, preguntamos desde la curiosidad de intentar conocer las piezas que Sí, estamos, no, que nos han inspirado y estamos realizando. Pero como tampoco conocemos de música, a veces la información se nos queda ahí como, ajá, ¿sabes? sí, Que, exacto. porque uno intenta como hacer, no, uno juega y intenta como fluir con la flauta, ¿no? Con la flauta zenú, intenta como hacer una canción que se escale 4 veces 4. A veces suena bien, ¿no? Como usted dice, es intuitivo, a veces suena algo como, ah, mira, Claro, que suena algo claro, melódico, ¿no? Pero también claro. uno siente que si eso es una trampa, ¿no? Porque lo melódico es algo que también nos han metido hoy día en la cabeza, ¿no? Es decir, es como... Exacto. Hay muchas culturas que manifiestan la música y si uno la escucha dice eso suena horrible, ¿no? O eso no es armónico, o eso no es melódico, ¿no? Pero porque nos han metido una forma de Eso. entender el sonido y El ya, sonido. claro, y pensamos que eso es bueno y eso es malo, pero de pronto tenía una forma de transmitir distinta, ¿no? Porque en el fondo Exacto. es un lenguaje, ¿no? Y los lenguajes son diversos, ¿no? Entonces uno no sabe si está haciéndolo bien, si está haciendo... Sí. No, si... Wow. De verdad yo creo que ese va a ser el eterno reto que tendremos de seguir descubriendo y experimentando y buscando, investigando, porque, wow, ¿cómo, verdad? ¿Cómo entenderlo? Pero sí veo una constante en muchos grupos alrededor del mundo, por ejemplo, que trabajan con la música y el sonido. Y un ejemplo que viene a mi mente es como algunos sonidos, por ejemplo, de algunos instrumentos en África o en Asia o acá mismo en Sudamérica, lo que se busca es que haya una distorsión, una disonancia. Y eso es lo que se provoca, es como el famoso batimento de Latinoamérica también, que se busca ese efecto a propósito, ¿eh? Que no es algo que es accidental, no, es que me gusta, quiero que suene de esa manera, ¿eh? Y, y ¿cómo te digo? Pues pienso que sí, que ¿por qué? No se sabe, pero lo interesante es que el oído se va acostumbrando a apreciar esas disonancias, a disfrutar esos efectos. Y aunque no se pueda entender a profundidad, ¿verdad? Muchas veces, pero sí hay algo especial pasando ahí. Ajá. Y por algún propósito, algún sentido había de esto, de lograr estos efectos. ¿Eh? Ujú. No, Es lo que súper. pienso. Sí. Pues tenemos Ajá. tarea, con esta entrevista salió mucha tarea por investigar y por Sí. estudiar más. Y yo, Exacto. de una de las preguntas que tenemos para usted, eh, ¿usted ha ganado algún reconocimiento en torno a su labor? Ya sea... Sí. En Puerto Rico, en la isla, como por muchos años no había nadie confeccionando ocarinas en la isla y flautas de barro por mucho, mucho tiempo. Este, sí, se fue bien reconocido mi trabajo a través de los años. Me dedicaron festivales de artesanía, por ejemplo, o el Instituto de Cultura Puertorriqueña también reconocía reconoció el trabajo que hice por muchos años y me dieron un premio y así a través de los años sí, sí he tenido la oportunidad de ser reconocido, sobre todo en Puerto Rico. Ajá. En el 2009 tuve una experiencia preciosa donde
En Italia, específicamente Bolonia, una provincia de Bolonia que se llama Budrio. Ellos vieron mi trabajo online, porque hubo una época que yo vendí mis flautas en internet, junto con un amigo vendíamos las piezas en internet, y eso duró como unos 2, 3 años. Y mi trabajo, yo tenía un domain, un website y una página web, y allí pues ellos vieron mi trabajo y me hicieron una invitación para participar en el Festival de la Ocarina en Italia, en Budrio. Y tuve la oportunidad de ser auspiciado por el gobierno de Puerto Rico y poder viajar allá a ese festival. Fue una experiencia hermosa, y conocer artesanos y ocarinistas de diferentes partes del mundo, como Austria, Alemania, Italia misma, diferentes partes de Europa. Y fue un privilegio, fue bien linda la experiencia. Mis ocarinas gustaron mucho. Tuve la oportunidad de llevar mis grabaciones también, y poder tocar allá las piezas y la música que tenía grabada. Fue muy bueno, muy bueno. También fue escogido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En eso fue como para el comienzo del 2000, Caribe 2000, sí, en París. Tuve la oportunidad de ser invitado a Francia y exponer allá mi trabajo junto a otros artesanos de diferentes partes del mundo. No había más nadie exponiendo ocarinas en esa oportunidad, y fue buenísimo porque me pasaba tocando todo el día y a nadie le molestaba, así que yo seguía tocando. Y fue una experiencia súper divertida de poder conocer París, Francia, y a través de los años me he dado cuenta que la música se convirtió en una llave que me abrió muchas puertas para viajar, porque así mismo como flautista pude tocar con diferentes grupos, pude ir a Chile, pude ir a Colombia, a Bogotá específicamente, Manizales, pude estar en muchos lugares, Panamá, Venezuela, y eso todo a través de la música, y fue buenísimo. Fueron momentos y épocas bien lindas, bien bonitas. Eso fue en el final de los 90, principio del 2000. Ya eso fue en los 90, mediados y finales de los 90, comienzos del 2000. Fue una época para mí de mucho viaje, todo relacionado a la flauta, a la música, pero ya para ese tiempo tocaba la zampoña, el siku, tocaba la quena, el moseño, tocaba todos estos instrumentos andinos, y me hacían muchas invitaciones, incluyendo las ocarinas, pues las integraba en grabaciones que me invitaban a tocar, y muy bueno, de verdad que fue una época buenísima. Tengo buenos recuerdos de ese tiempo, sí, sí. Y acá estuvo en Bogotá y Manizales. ¿Cuándo fue? ¿En qué época? Allá, eso fue en los 90 también. Estuve en Bogotá, y de hecho conocí en Bogotá, me metí fue una experiencia interesante, porque yo quería adquirir una gaita, como es la gaita colombiana, como la de los gaiteros de San Jacinto, por ejemplo. Y yo decía, yo necesito una gaita para mi colección. Así que me di a la tarea de en Bogotá empezar a buscar talleres artesanales a ver si conseguía una gaita. Y las personas que nos recibieron allá y estaban a cargo de cuidarnos en el tiempo que estuvimos allá, me decían, estamos en Bogotá, eso no es de aquí de Bogotá, no voy a encontrar una gaita en Bogotá. Y yo decía, no, yo no pierdo la esperanza de que lo voy a lograr. Y me acuerdo que, si no me equivoco, el nombre era Taller Suati, en Bogotá. Agarré una guía telefónica y comienzo yo a buscar talleres de artesanía. Llamo a este taller, que se llamaban así, Taller Suati, y el muchacho me dice, yo tengo dos gaitas, pero son mías personales. Y yo le digo, no me las vende. Y la cosa es que agarré un taxi y fui al taller y le compré las gaitas, están en la isla, están en Puerto Rico, bien guardaditas, pero tengo mis dos gaitas en la colección de flautas. Y fue una experiencia buenísima, buenísima, porque pude entonces inclusive intercambiar otras piezas por las mías, hicimos trueque. Bueno, eso fue bien interesante conocer a ese muchacho, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Fue una aventura total.
y yo pues regreso de Colombia con mis dos gaitas. ¿Y qué le pareció la gaita colombiana? La, pra- la practiqué, pero así como tal de aprender a tocar, porque todo viendo videos o escuchando la música de los gaiteros, la música de diferentes intérpretes, ¿verdad? Colombianos. Pues uno más o menos agarra la idea, pero sí, sí. Porque, por ejemplo, a nivel como musicólogo, estuvo estigmatizada porque se decía que tenía un ruido sucio. Y luego cuando ya se intentó estudiar, ¿no? Desde la experiencia de las personas que eran las que la tocaban, se entendió que ese sonido sucio realmente era una búsqueda de un llamado al viento y al agua, ¿no? Es decir, esa suciedad, ¿no? Ese sonido que no era limpio, realmente era un llamado, ¿no? Al viento, como muchos instrumentos que hay acá precolombino, ¿no? Que son sucios porque están buscando, ¿no? Llamar al viento, ¿no? Al bien, en realidad eso es lo que querían ellos enfatizar en ese momento, más que el sonido, el viento. Y es un buen ejemplo, ¿verdad? Dentro de lo que estábamos hablando de lo que eran los sonidos, ¿verdad? De estos pueblos originarios y lo que buscaban a través del sonido. Es interesantísimo. Yo me acuerdo cuando yo conseguí mi primer, ¿sabes? Conoces el moceño, ¿verdad? Que es la flauta peruana moceño, que es el grandísima con una extensión, el moceño. A mí me cautivó mucho ese instrumento y también conocí a una persona de Perú que vivía en Puerto Rico y a través de él conseguí un moceño que después te comparto, pude grabar con él inclusive junto a Dani Rivera, un cantante boricua. Pude usar el moceño en una de sus canciones. Pero la experiencia mía con el moceño fue que cuando yo la agarro por primera vez, le empiezo a sacar este único sonido dulce, melodioso. Y el muchacho me dice, no, eso no se toca así. Dame el moceño acá. Y cuando él agarra el moceño y lo sopló, yo no podía creerle. El ¡fua! ¡Fua! Empieza a distorsionar el sonido. Dice, así es que se supone que suena el moceño distorsionado. Y entonces, pues ahí uno ve que uno viene con esta mentalidad de lo dulce, sonido limpio, y no, nada que ver, nada que ver. Entonces, es igual que la tarca también, es un instrumento de guerra, ¿verdad? Que se sopla estridentemente. La tarca, ajá, ajá, es esta de madera sólida, que inclusive se dice que era un arma de guerra, inclusive también, además de ser flauta, se usaba como arma. Y son cosas que a uno no le da la mente para, ¿verdad? Para poder entender la profundidad de todo esto. A mí me maravilla y me cautiva y me atrapa, pero entenderlo a profundidad, wow, es que es un mundo muy, muy amplio, muy grande. Muy grande, muy grande. En el espacio y en el tiempo, ¿no? Uno, porque América es enorme, y dos, porque hubieron muchas etapas, ¿no? Muchas etapas en el tiempo para investigarlo, ¿no? Para Es desarrollar todo eso. infinito, es un mundo que no tiene fin. Y yo creo que también es lo que lo hace tan maravilloso y me cautiva y me atrapa de la forma en que lo hace, el hecho de no poder entender la profundidad que hay, pero saber que hay algo grande ahí encerrado, algo muy profundo. Milau me mandó aquí unas preguntitas, le voy a hacer. Dale. Sería, ¿cuál ha sido el reto más grande en este camino de aprendizaje? Wow, yo creo que ese reto siempre ha existido y yo creo que no va a cesar, no va a cesar, porque es lo que me motiva a agarrar el barro todos los días. Ese reto me motiva a agarrar el barro todos los días, me motiva a experimentar todos los días. Eh, si no existiera ese reto, yo creo que no estaría haciendo lo que estoy haciendo, con la pasión que lo hago. Eh, y creo que el reto y lo más retante al respecto, tanto trabajar el barro como en el aspecto del sonido, es lo que estamos hablando. Sí, es algo que no se resuelve, es algo que es constante y es el motor que me lleva
a todos los días, inclusive si estoy acostado en la noche, me levanto, ay, voy a probar esto. Me pasó recién con tu clase de los sistemas de la flauta bahía, en los sistemas sonoros escondidos en el cuerpo de una escultura, ¿verdad? Antropomorfa, de la flauta bahía, por ejemplo. Yo veía las fotos, escuchaba los sonidos, por ejemplo, los sonidos que ha popularizado Valdivia, Esteban, que agarra y yo veía los agujeritos, pero yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está el sistema? ¿Qué es lo que la hace sonar de esa manera? Y de verdad ese ha sido para mí uno de los retos uno de tantos de esos retos que aunque gracias a tu clase pude aprender cómo llegar a ese sistema y cómo entender ese sistema. Todavía sigo descubriendo cosas nuevas, todavía sigo experimentando y sacando otras ideas y otras formas de crearlo pero ese se puede decir que es un ejemplo pequeño de todo lo que ha sido estos años de investigación. ¿Ves? Es reto tras reto de poder llegar a un sonido, de poder, en el caso mío, que despertó en mí el interés de poder hacer una escala completa, una escala de sonidos que me diera la oportunidad de tocar la escala pentatónica, la escala menor, la escala mayor, la menor armónica, menor melódica, todas las escalas. Pues yo como músico al fin, porque antes de artesano músico, pues como músico al fin me di a la tarea de seguir buscando cómo lograr esa escala, cómo lograr esa afinación, cómo poder jugar, ¿ve? Entre los sonidos antiguos, pero también lo moderno, ¿ve? Y poder fusionar ambas. Eso ha sido otro gran reto para mí, el poder agarrar eso que nace de mí, que podríamos decir que es un sonido y que es una forma de expresión que yo percibo que puede ser, ¿verdad?, ancestral y que está en mí ahí, ese deseo de poder expresarme, pero a la misma vez combinarlo con lo que está pasando en la música actualmente, ¿ves? Ajá. Ese es otro gran reto que he tenido, ¿ves? Ajá. Porque no sé si me explico, pero No, sí, sí. Es que es un gran reto, ¿no? Porque de hecho hay ahorita hay unos compositores de Argentina que están buscando también eso, ¿no? Es decir, cómo llevar al presente, ¿no? Todos esos instrumentos, sí, ¿no? O sea, no solo los sí, de barro, sino que sí, hay que llevarlo también a unos códigos que la gente realmente pueda entender, ¿no? Porque está claro que estos instrumentos se tocaban en unos códigos que por lo pronto no somos capaces de entender ahora, o tenemos que crear una sensibilidad para ello, ¿cierto? Pero sí, si tú quieres sí. que realmente estén en el presente, tienes que traerlas, ¿no?, a estos códigos de ahora, ¿no? Los códigos musicales que ahorita la gente escucha. Entonces, Sí. esas orquestas están buscando eso, ¿no? Cómo traer, ¿no? Cómo vincular desde el pasado al presente, ¿no? Y es una tarea difícil, ¿no? Y igual de infinita, como usted dice, ¿no? Es decir, tiene un montón de posibilidades, muchas posibilidades, unas más exitosas que otras, ¿no? Unas llegarán al corazón de la gente, otras serán como, bueno, sí. Pero Sí. es como complejo. Complejo, pero necesario, y eso es retador. Complejo. Uh-huh. Y muy Pero es lo retador. que convierte esto en un verdadero viaje, en una travesía, en un descubrir algo nuevo todos los días. Y es maravilloso, es riquísimo. Sí, sí, sí. Otro gran reto, otro gran reto para mí, y me surge, y te lo comparto, ¿verdad? De corazón, y porque es algo muy personal. Pero otro gran reto a través de los años de yo hacer un instrumento con mis manos y sacarle sonido. Y muchas veces a través de ese instrumento que le di forma, sacar sonido, expresar una melodía que ni siquiera mis oídos han escuchado.
Y por lo general es un ejercicio que hago y es muy personal, te lo comparto porque es muy personal, pero me gusta sacar un tiempo para poder tocar melodías que nunca he escuchado, simplemente fluir, improvisando, pero bien consciente en mi corazón de que esos sonidos van dirigidos al creador del universo, al que creó los cielos, la tierra, la naturaleza. Y he tenido una experiencia muy hermosa enfocándome y utilizando el sonido para conectarme, vamos a poner con otra esencia, con la esencia divina o la esencia de Dios, como le llamamos también, en una forma de agradecimiento, en una forma de gratitud. Entonces yo digo, puedo expresarme más allá en esa manera de agradecer a Dios, al universo, por la vida y por todo lo que nos da, más allá de las palabras. Y para mí eso tiene un significado bien profundo. El hecho de que más allá de yo decir gracias, pueda decir gracias con mis flautas y con sonidos que nunca ni siquiera mis oídos han escuchado antes, que van a ser lanzados al espacio y literalmente el viento se los lleva y muchas veces yo ni recuerdo cómo eran esas melodías, ¿entiendes? Pero sí, hago el ejercicio de que ese sonido que yo voy a lanzar al aire se convierte en una ofrenda para ese ser creador, para Dios. Y para mí eso es muy especial y por lo general no lo comparto tanto porque es muy íntimo, muy personal, pero para mí ha sido también bien significativo a través de los años poder buscar mis esquinitas y mis espacios especiales. Yo tenía en Puerto Rico un lugar especial que había sido un yacimiento taíno muy antiguo en la orilla del mar. Y yo agarraba, me sentaba en una roca por allí y me ponía a tocar así, en esa mentalidad de dar gracias y de poder hacer sonidos en forma de gratitud como ofrenda, ¿ves? Y, y las experiencias hermosas, unas experiencias muy bonitas. Es una forma de meditación que he utilizado por mucho tiempo también. Hacer una nota con el didgeridoo, hacer una nota o varias notas sencillas, pero dirigidas en esa manera, es una meditación. Y es una terapia y una meditación, claro que sí. No, es muy bonito, bueno, la experiencia que cuenta, gracias por compartirla y es muy bonito porque también es cuando uno estudia muchas de las piezas, curiosamente van ahí, van a esos sentimientos. Por ejemplo, las estatuillas de la cultura de Hoina, de cultura maya, que también del Caribe, y las estatuillas no son instrumentos musicales en regla, son sonoros, es decir, no buscan construir melodía, pero se insuflan porque buscaban eso. La insuflación era la ofrenda. La gente venía, le daba, su aliento y había un feedback, ¿no? Es decir, la estatua, que realmente la estatua no era una estatua, la estatua representaba algo muy importante, no ya fuera un personaje o una divinidad, le devolvía, ¿no? Un sonido, ¿no? Un sonido que, imagino que en la espiritualidad de cada uno ese sonido era el mensaje, ¿no? ¿Cómo recibimos ese sonido? Porque los sonidos dan emociones. Hay sonidos que te erizan, hay sonidos que te dan alegría, hay sonidos que te dan terror, ¿no? Hay un sentimiento que se asocian a los sonidos. No solo la musicalidad transmite sentimientos, ¿no? Sino también los sonidos. Entonces, sí, siento que lo que me estaba hablando, ¿no? De que usted, esa experiencia muy espiritual, ¿no? Donde su instrumento le narra, ¿no? Una ofrenda, algo que luego nunca más va de pronto ni a recordar cómo fue, ¿no? Me recordó mucho que hay piezas que son así, piezas que te hablan desde ahí, ¿no? Te hablan de que fueron hechas para eso, ¿no? Para a lo mejor solo hablar una vez. Sí, exactamente. Escuchaba un documental recientemente de unas flautas en las Islas Salomón y la persona hablaba, eso es en el Pacífico, si no me equivoco, las Islas Salomón, y hablaba de cómo unas flautas eran para ciertos momentos del año, pero había una específicamente que se usaba en funerales solamente. No se podía tocar en otro momento, solamente en funerales.
y él la toca y literalmente es un sonido bien angustioso, un sonido bien triste. Sí, sí, sí. Y como unas eran para dar gracias, otras eran para diferentes momentos o solsticios o en momentos del año específicos, ¿ves? Y muy interesante también. Uh-huh. Eso Sí, es, sí, sí. sí, de hecho hay piezas cerámicas que se las ven, que están, que representan a lo mejor a alguien mortuorio, ¿no? Alguien que está difunto, ¿no? Entonces sabes que esa pieza fue para eso, ¿no? Fue creada con esa función. Y luego hay piezas que se han descubierto que nunca fueron tocadas, Mira para allá. que, que fueron enterradas, a la persona la enterraron con esa pieza y si la tenía que tocar Uh-huh. en otro, en otro tránsito, en otro viaje, pero no en este no Es fue. un mundo completo, es un mundo muy profundo y muy, muy complejo para poder entender la profundidad que tiene, claro que sí. Pero qué rico podernos mover en ese mundo, ¿verdad? Aunque muchas veces no podemos entender su profundidad, pero verdaderamente es un privilegio. Yo me siento privilegiado de poder utilizar mis manos para sacarle música al barro, para poner al barro a cantar y para eso, para poder traer alegría. Disfruto mucho los momentos en que puedo hacer una exposición o poner mi mesa en un mercado artesanal. Me alegraba mucho cuando vi las fotos que me enviaste de la exposición que tuvieron en un mercado también. Lo disfruté muchísimo verlos allí porque eso provoca una alegría cuando las personas se acercan y uno puede explicar lo que es, cómo suenan. Para mí es una maravilla. Esa dinámica que se da entre el público y el artista o el artesano, ¿verdad? Esa curiosidad de las personas y cómo sin ellos mismos entender, muchas veces te dicen, hay algo que despierta en mí que no entiendo lo que es, pero cuando sonaste esa flauta algo pasó y no sé lo que es, pero uno más o menos puede tener la idea porque es lo que uno mismo ha experimentado y por eso está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Algo que te atrapa a través del sonido, la forma. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es el sentimiento que muchas personas comparten, ¿no? Se atrapan, ¿no? De hecho hay Sí, gente que viene al taller y no venían por nada musical o sonoro y acabaron atrapadas, ¿no? Es decir, es como que no lo eliges. No era una opción, de, te gustara o no, no era una opción, es decir, te atrapó, ya. ese es el sentimiento. A mí me atrapó ya hace más de 30 años. Hace más de 30 años. Y todavía no me canso y sigo aprendiendo. Es así, es así. Y con respecto a eso, sí, hubo un antes y un después del huracán. Sí, en el 2017, sí. Comienzo a trabajar en la Florida y en ese tiempo se me hizo bien difícil poder poner las manos en el barro y sí encontré lugares donde podía comprar barro, herramientas y todo. Y siempre buscaba un espacio donde poderlo trabajar, pero no con la frecuencia como lo hacía en Puerto Rico, porque en Puerto Rico yo me dedicaba full time, tiempo completo a la artesanía y a la venta de mis trabajos y a las exposiciones, dando talleres en campamentos de verano, en escuelas, centros de envejecientes. Por eso cuando me hablabas de la parte de terapia, del barro como terapia, método terapéutico, me identifico porque mucho tiempo también pues iba a trabajar con niños en campamentos o con ancianos en hogares de ancianos y cómo el barro es una terapia maravillosa para las manos y para la mente, para la creatividad. Así que pude disfrutar todo eso en la isla, ¿verdad? Dedicándome tiempo completo al taller. Pero acá todo cambió. Fue un proceso bien duro de adaptación. Tengo mi familia, algunas familias acá, que eso ayuda en el proceso de transición, pero se me hizo muy difícil trabajar el barro ya que comienzo a trabajar en otras cosas completamente distintas a lo que era el arte y el barro, la alfarería. Así que poco a poco, a raíz de diferentes situaciones que han surgido por el camino, me han llevado nuevamente a ir agarrando el barro ya diario, a comenzar a levantar producción otra vez, se ha dado la oportunidad de poder dar pequeños talleres en la iglesia o
jóvenes en diferentes lugares que me han invitado a diferentes actividades, a dar talleres, pero es muy mínimo. Y nada, con miras de retomarlo nuevamente en estos años, ¿verdad? Próximos que vienen por ahí. Porque definitivamente lo extraño muchísimo, sí. Ajá. Y nada, y ya llevo como 2 años que retomé el barro nuevamente. Un proceso de recuperación por una situación de salud muy complicada que estuve atravesando. Me lleva a estar sin trabajo por un año aproximadamente. Eso fue el año pasado. Pero ese ha sido el detonante para agarrar el barro otra vez full y empezar a trabajar tiempo completo con él. Y ahí estamos en unas transiciones y en unos procesos bien interesantes. Las experiencias pequeñas que he tenido han sido buenas. Porque yo creo que hay algo que nos une en cuanto a que el sonido nos une a todos sin importar de dónde somos. La música nos une a todos sin importarle el idioma. Es un conector que yo lo viví mucho allá en Puerto Rico también, trabajando en el muelle del Viejo San Juan con tantos turistas que llegaban de todas partes del mundo. No hace falta idioma, no hace falta, simplemente la música une los corazones, no importa de dónde sean. Pues la respuesta acá en la Florida ha sido muy buena y he ido identificando algunos mercados que entonces voy a poder también empezar a exponer mis trabajos eventualmente, confiando que todo salga bien. Pero tengo muchas expectativas, sí, al respecto, sí, de comenzar nuevamente las experiencias, y ya te estaré informando y enviando fotos de próximas actividades que puedan venir por ahí, claro que sí. Siempre hay muchas cosas que preguntar, muchas cosas que decir. Le agradecemos de corazón, uno, la amistad, dos, esta apertura y todo lo que hemos compartido, porque todavía pues aquí desde la distancia, algo que nos permite internet, ¿no? Al final es poder tejer, ¿no? Y vincularnos de maneras que a lo mejor no eran posibles. Y al mismo tiempo con eso le digo, ¿cuándo va a caer por Colombia otra vez? Wow, ¿que cuándo, pelón? Sí, ¿cuándo volverá por Colombia? Wow, sería una maravilla poder ir allá, estar con ustedes, poder pasar un tiempito con ustedes, sería tremendo. Así que eso va a estar en mi lista de deseos, ¿verdad? En mi bucket list, como le diríamos en inglés. Así que la oportunidad de poder ir allá y conocerlos en persona, poder sentarnos a trabajar juntos, el barro, sería un sueño, una maravilla. Pues aquí soñemos entonces, soñó para que se dé y véndalo todo allá en todos sus instrumentos, que tengan mucho éxito. Gracias. Te puedo cerrar acá con una melodía. Porfa. Dale, acá en esta ocarina del 2005. Esta es una compañera que aparece mucho en fotos y porque siempre ando con una de las que siempre me quedé con ella. Ajá. A ver si reconoces algo como esto. Mira a ver si se oye bien y no se distorsiona el sonido. A ver. ¿Se oye bien? Muy bien. Se queda con mucho cariño para ustedes allá en Medellín. Buenísimo, sí la reconocí. No me acuerdo ahora del nombre, pero la reconocí. La reconocí. La gota fría, La gota fría, no me salía el estribillo. Digo, ay, ¿cómo era esta? Sí la reconocí. No, buenísimo. Entonces sí se puede tocar la gota fría con ocarina. Ya la tengo ya para... Ya tengo un nuevo reto desactivado. Por ejemplo. Casi no la puedo tapar los agüeros de tan pequeñitos.
Yo, a mí no me cabrían los dedos, yo particularmente no sería capaz de digitarla. Está muy buena, está muy buena. Yo la he hecho chiquita, pero tan pequeñita no la he hecho. No, eso es un nuevo reto también. Es bien complicado, pero, pero disfruto mucho eso, llevarla esto a cosas bien complicadas para retarme a mí mismo también. No, excelente, ya tengo tareitas aquí. Qué chévere, qué chévere. No, pues gracias, Don Edwin. De Un corazón, muchas placer, gracias por amigo. todo. Muchas gracias, gracias, gracias. Y adelante con un proyecto tan bonito que tienes en las manos. Sabes que eres parte de mi inspiración de retomar nuevamente el barro y trabajar el barro. Así que han sido para mí una gran inspiración. Tu página en Instagram, me emociona ver a tus estudiantes trabajando, me emociona ver el taller, cómo se ve tan lleno de vida y esa dinámica de estar constantemente produciendo. Es una maravilla. Así que los felicito una vez más y les insto a que sigan adelante porque son una inspiración a nivel mundial, se puede decir, porque más allá de donde están allá en Antioquia, en Medellín, pues el alcance que están teniendo a nivel mundial es, a lo mejor no van a nunca entender cuán amplio es y cuán grande es, pero están siendo de mucha inspiración a muchas personas en muchos lugares. Así que de verdad sigan adelante y les admiro de mi parte, mi admiración, mi respeto. No, gracias y la admiración es mutua. Usted sabe que este es un sentimiento es circular. Amigo, gracias, gracias, gracias. Así que un placer, un placer.